La ópera tiene seguidores en Uruguay como en todos los países del mundo, aunque en algunos lugares como en Italia es un género tradicionalmente muy popular. A tal punto se valora la ópera como forma artística que su denominación es una antonomasia. Ópera significa obra u obras, quiere decir la única obra de arte digna de ser considerada una obra es la ópera. En Uruguay se considera una forma de arte elevado. Sin embargo, hay muchas manifestaciones populares que tienen la misma forma o la misma estructura, como por ejemplo la murga. Fríos inviernos, luna llena, tres Marías, pudieron ver la tierra que les sonreía, peinaron canas con caricias de rocío, llanto de niños, mar de rana, pez y río. El arte más masivo de todos, el más popular en la actualidad, el cine, le debe muchas cosas a la ópera. Cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la utilización de la música para generar emoción en el espectador, para marcar el tono de una escena o para explicar incluso de qué se trata cierta escena, cierta cosa que se está mostrando. Uno se pregunta a veces cuando ve a un gran cantante, un gran espectáculo de ópera, cuánto de la emoción que se produce en el espectador se debe a la trama y cuánto al poder de la voz y nada más. Tengo la impresión de que la ópera explota una cualidad de la voz humana que toca directamente alguna fibra íntima sin ninguna clase de simbolismo intermediario. Igual que el llanto de un bebé de noche despierta y despabila completamente a la madre. Hasta el momento ninguna ópera uruguaya he cantado, pero sí tengo la suerte de participar este año, que se estrena, el Solís estrena la ópera Il Duce del compositor tan querido nuestro y director Federico García Vigil. Así que voy a tener la suerte de participar, de hacer uno de los personajes que, bueno, vengo siendo la esposa de Mussolini, porque es un poco la historia de Mussolini, ¿no? Gran personaje, ¿no? Y bueno, voy a tener esa suerte. Yo a la hora de cantar, sí, obviamente, las óperas tradicionales uno se basa en una versión o en ciertos cantantes, ¿no? Que nos han dado tanto. Pero creo que hace uno mismo su versión. Es más, tú estás en un determinado elenco y es decir, por más que dos personas hagan un mismo personaje, cada uno la interpreta a su manera, siempre llevándose por lo que te dice y pide el compositor y el director, ¿no? Y sí, una ópera uruguaya podría ser un gran desafío, como tal vez va a ser esta, que se viene este año, o si realmente cantara cualquier otra ópera uruguaya. Creo que sí, que es como un desafío, como una primera vez, y bueno, y justamente dar todo de uno para tratar de interpretar de la mejor manera. Quizá como comunidad nos falta algo si no tenemos una ópera propia. Se podrá decir que tenemos la murga, que es la versión de música escénica propiamente nacional y uruguaya. Pero digamos que la murga tiene una vocación por la comedia y estaría faltando todavía ese otro registro de emociones que es capaz de dar alguna otra forma de la ópera. Sin embargo, hubo óperas en Uruguay, muy pocas en 150 años de historia, pero hubo algunas. El salteño Llorés Lamarque Pons, compositor y pianista, estrenó en 1967 una ópera. Esta ópera se titula Marta Gruni
tiene el mismo título que la obra de teatro en la que se inspira, una obra de Florencio Sánchez. Desde 1967 no se estrena ninguna ópera uruguaya en nuestro país. Y tampoco sabemos cómo era, porque no se registró, por más que el Sodre tenía técnicos y equipos como para hacer una buena grabación. Bueno, Marta Gurney de Llorés Lamarque Pons realmente nos impactó en ese momento, una ópera muy uruguaya que daba muy bien la atmósfera que pintó Florencio Sánchez y tenía una gran inventiva melódica. Realmente Llorés Lamarque Pons es probablemente uno de los músicos uruguayos de mayor vigencia y es una lástima que su obra no se difunda como merece. Creo que Marta Gurney va a quedar en el repertorio que cuando se vuelva a dar se va a redescubrir, porque es una ópera que tanto por sus valores melódicos, por su elaboración dramática, tiene vigencia. En Italia la ópera tiene una muy fuerte relación con el sentido de nación del país, porque una época de oro de la ópera italiana se dio mientras estaba ocurriendo el proceso de unificación de Italia. No se le puede pedir a un género musical importado como es la ópera que tenga una importancia similar en nuestro país. Sin embargo, un país con una fuerte tradición escénica, con un teatro de calidad, con buenos compositores, con grandes intérpretes, parece que merecería algo más que una ópera cada 30 años y que muchas veces no se estrena en el país y queda compuesta y nunca nadie la oyó sonar. ¿Qué es lo que hace el Estado para estimular y proteger la creación de los compositores uruguayos? Bueno, el Sodre como institución reguladora, digamos, o teatro nacional, viene de un proceso, digamos, de falta de un espacio propio, que es este teatro, lo que no significa que el centro de las actividades esté dado aquí adentro. Uno de los cometidos fundamentales también es salir a todos los rincones del país. En cuanto a la programación, bueno, sí, estamos un poco todavía en deuda en esta administración en lo que ha sido la convocatoria a la creación nacional. Debo decirlo claramente, acá tenemos un público sumamente clásico, con un paladar muy interesante y donde uno tiene que permanentemente estar buscando equilibrios. Cuando se convoca a una figura del extranjero como el maestro Stefan Lano, que a veces vienen con un paladar o con una paleta de colores que no se adapta a veces a la idiosincrasia de determinado lugar o determinada ciudad. La dirección artística justamente lo que hace es ir generando ese equilibrio. Y bueno, la idea es que la composición nacional, lo reitero y lo digo permanentemente, empiece a encontrar su lugar, le empecemos a dar desde la dirección artística un lugar de expresión. Entre 1967 y 2003, los 30 años reglamentarios de pausa entre composición y composición en Uruguay, no se dio a conocer ninguna ópera nacional. Ese año, Leo Maslía estrenó Maldoror, una ópera basada en el libro de Lautréamont, pero la estrenó en el Teatro Colón de Buenos Aires y Uruguay apenas si se enteró, a pesar de que en el sitio web del compositor está completa, disponible para ver entera. Y me corté la boca tratando de dibujar en mi faz una sonrisa. Algunos pueden opinar que es buena, otros dirán que no es tan buena, pero en realidad hay un problema cuando hay demasiado poco de un género en un país. No podemos decir
cómo es la ópera uruguaya. En todo caso, vamos a poder juzgar esta ópera de Maslía con patrones extranjeros, como por ejemplo la ópera alemana o la ópera italiana o la zarzuela o el musical de Broadway, pero no sabemos cómo es un género porque no hay suficiente cantidad de producción nacional. Sin embargo, la racha de los 30 años parece haber terminado. En 2012, 3 compositores importantes anunciaron que estaban trabajando en óperas: Beatriz Lockhart, Federico García Vigil y León Viriotti. Con este último vamos a entrar a la habitación china para hablar de cómo es componer óperas en Uruguay. Bienvenido a la habitación china, León. Gracias por venir. Muchas gracias. León, tu instrumento es el oboe. Sí. ¿Cómo fue que te encontraste con ese instrumento? ¿Fue lo primero que viste? No. En realidad yo empecé estudiando el violín a los 11 años. Estudié 9 años el violín. Wow. Y me gustaba muchísimo. Y nunca pensé en dejarlo, ni en cambiarlo. Pero cuando comencé a estudiar composición, en un momento me dije, tengo que conocer otros instrumentos de la orquesta. Claro. Voy a empezar con el oboe, que es lo que más me gusta, pero mi idea era darle unos meses y pasar a otro, a un corno, a los timbales, a lo que fuere. O sea, tener la experiencia tuya concreta para justamente componer con conocimiento de Ahora, causa. Cuando comencé a estudiar el oboe me sentí tan incorporado, lo sentí tan mi instrumento, que insensiblemente empecé a dejar el violín y seguir con el oboe. Y así, desde el año 51 hasta el día de hoy. Mirá, ¿y nunca más tocaste el violín? No, nunca más. Impresionante. Bueno, los dos son instrumentos agudos, digamos. Sí. ¿no? Son instrumentos Sí. que van para ese lado. Sí, pero es más el timbre lo que me... Claro, claro. ¿Verdad? Sí. Y además me sentí físicamente muy capacitado como para tocar esa cañita chiquitita. Claro, ¿cómo es eso? ¿No es muy difícil al principio de hacer sonar? Al principio es difícil. Pues esos son dos lengüetas, ¿verdad? 2 lengüetas. O sea, hay instrumentos de viento que tienen una lengüeta, El algunos que no tienen clarinete y ninguna. el saxofón. Ahí está. Los otros que tienen doble lengüeta es el oboe y el fagot con sus, complementos, el contrafagot, el corno inglés. Pero al principio sí es difícil. Pero una vez que encontré la forma ya... ¿Y las lengüetas las fabricás vos? Porque Ese fue un problema. Yo nunca me gustó, nunca tuve manualidad. Durante mucho tiempo las estuve fabricando, pero me molestaba muchísimo. Además me sentía perdiendo el tiempo. Claro, vos querías tocar. Fabricando cañas en vez de estar estudiando obras o estudios. Hasta que un día, más o menos por el año 80, yo me dije... o resuelvo este problema... Pero estuviste como 30 años haciendo tus lengüetas. Sí. Ah, caramba. O resuelvo este problema o cambio de instrumento. Voy a cambiar a la flauta, que no tiene cañas de ningún tipo. Pero primero voy a buscar. Y busqué y encontré fabricantes de cañas. Y desde el 80 hasta el día de hoy nunca más fabriqué una. Bien. Ahora sos jubilado, ¿no? Sí. No tenés un trabajo fijo ¿no? En la orquesta, porque si vos a los 20 años, digamos, todavía tocabas el violín. Sí, a los 21 empecé con el oboe. Ahí está. Pero ¿tocaste en orquestas profesionalmente el violín? No, el violín no llegué a tocar. No. O sea que tocaba, sí, pero en orquestas de tangos. Ajá, mirá. Sí, bastante. A los 16 años empecé a tocar con orquesta de aquella época. Claro, claro. Después hiciste una carrera larga en las grandes orquestas, digamos, estatales. Bueno, sí, que son las únicas que hay. Acá en el Uruguay solamente en el Sodre. En el Sodre. Y en el Sodre, entre los trabajos extras que comencé al principio, los extras estables y qué sé yo, y después la titularidad, estuve unos 43 años. Wow.
Sí. Y siempre con el oboe. Y mientras tanto, ¿alguna actividad independiente? Es decir, hacías... Siempre, mucho. Siempre. Mucho. Actividades solísticas y de cámara, muchísimo, tanto en el Uruguay como en el extranjero. Sí, por todos lados. Bien. Me dijiste que trabajaste en orquestas de tango cuando Sí. eras un adolescente. Sí. Y después, cuando ya eras un profesional del sodre y todo lo demás, ¿hiciste algo de género popular, digamos? No, de género popular, digamos, zarzuela. Ajá. Solamente. Bien. De cuando en el Uruguay o en Montevideo la zarzuela tenía un público permanente, Bueno, adicto. hasta los 80, por lo menos. Había Sí, ¿no? largas temporadas de zarzuela en Montevideo, en el Teatro 18 de Julio principalmente, en el Artigas. Bueno, en esas temporadas sí tocaba mucho zarzuela. Decime, me quedó colgado lo del oboe y acerca del material, porque es una madera, ¿no? Es ébano. Ébano. Tu oboe, digamos, es de ébano. Mis oboes. Tus oboes, bueno, sí. Tengo. Me imagino que tendrás más de uno. Porque se han hecho de resina, se hacen. Bueno, ¿no? sí, también se ha hecho experimentos de varios, incluso de metales. Sí. Pero vos siempre tuviste... No, el oboe de ébano, sí. Realmente de las mejores marcas. ¿Sí? Sí, Rigutá, principalmente, y otras que no me acuerdo ahora. Pero Rigutá es los oboes que yo he tocado casi siempre. Decime, y a la hora de componer, cuando te sentás a componer, ¿qué rol juega, porque bueno, vos dijiste querías probar distintos instrumentos para ver, ¿qué rol juega una sonoridad específica? Es decir, ¿componés con un instrumento a la mano? No. Cuando yo comencé a estudiar composición, con un gran profesor, hoy totalmente olvidado, Enrique Casal Chapí, dígase de paso, nieto del famoso Ruperto Chapí, compositor de zarzuelas muy famosas. Enrique Casal Chapí, una de las recomendaciones que nos hizo a todos sus alumnos, era no compongan con el piano, que es lo mismo que decir con cualquier instrumento. Claro. Compongan con su cabeza, sobre un escritorio, una mesa o lo que sea. Ahora, resulta que yo ni tocaba el piano ni tenía piano. Así que no me costó mucho seguir ese consejo. Y la verdad es que me ayudó porque tengo la posibilidad de componer en cualquier parte, inclusive en bares o en aeropuertos, en aviones, en hoteles. Claro. Sin necesidad de acudir a un instrumento. ¿Y no sentís necesidad en alguna parte del proceso, necesidad de escuchar? Raramente, pero a veces sí necesito tener una idea de un acorde. Claro. Es decir, una simultaneidad de sonidos. Claro. Bueno, ahí siempre puedo encontrar un teclado en el cual probar. Es ese acorde, de vez en cuando, raramente. Sí. Bien. ¿Cuántas obras compusiste? Supongo que alrededor de 130. Pero bueno, hace muchos años que compongo. Claro. 130 obras, de las cuales todas se estrenaron. No, todas no. De mis 12 sinfonías, la última está sin estrenar. Ajá. Bueno, la última, ¿cuándo la terminaste? No hace poco, hará unos 3 o 4 años. Ajá. Me llevó mucho tiempo componerla, es muy larga, pero está sin estrenar. Todas las demás sí. Algunas de mis obras sinfónicas fueron estrenadas, algunas de mis obras para solista con orquesta también, pero otras no. Y las obras de cámara, digamos que la mitad más o menos, sí fueron estrenadas. A ver, entonces, de las 130, ¿hay alguna que nunca escuchaste? Y sí, las que no fueron estrenadas. No, bueno, porque de pronto te habías juntado con amigos y habías hecho algo. Bueno, no, juntarme con una orquesta sinfónica no. No, claro. Bueno, pero de pronto podías, no sé. En realidad no es descabellado lo que tú decís, porque cuando en 1964 compuse mi primera sinfonía, Ana Frank, que es para orquesta de cuerdas.
Ana Frank, Ana perdón, Frank. que quedó de pronto medio... Sí, Sí, Ana la Frank. Sinfonía Ana Frank. Tuve la oportunidad de reunir unos cuantos amigos Claro. para hacer una grabación, aquellas grabaciones hechas en cinta, cinta abierta, Sí, sí. y porque quería escucharla. Y sí, se prestaron con ganas, hicimos un par de ensayos, la grabación, la audición y lo grabamos. Esa vez él fue la única en la que acudí a la buena voluntad Claro, de claro. los amigos. De pronto, no sé, se me ocurre, estoy pensando que en la actualidad y con las posibilidades de disponer de equipos sintetizadores, Sí. Es más fácil simular. No, yo no te digo escuchar realmente, No, pero ya hacerse sé. una idea. Pero como- ya lo he probado y No te realmente no. Más me disgusta que lo que me gusta, Claro. porque es muy artificial. Claro. Incluso los timbres son lejanamente parecidos. Claro, claro. De manera que no te. No. No es una cosa que te resulte satisfactoria. No me resulta práctica. Quizá haya técnicos capaces de reproducirlo mucho más fielmente, pero lo que yo pude disponer no. Claro, porque a mí, estando desde afuera de la música, me resulta realmente una cosa muy fuerte, muy intensa, que vos, como creador, produzcas algo que Mira, todavía es una idea, todavía no es un acto, un hecho en el mundo, ¿no? Sonoro, acústico. Sí, yo te comprendo, pero voy a hacer una comparación. A ver. Hoy en día con las computadoras se pueden hacer maquetes en arquitectura, Sí, ¿verdad? Pero años atrás solamente se podían hacer planos. Sí, es cierto. Y un arquitecto tenía en su cabeza, Claro, ¿verdad? Todo lo que después dibujaba sobre los planos. es cierto. Y es lo mismo que una partitura. Sí, es cierto, tenés razón. Está bien. Pero bueno, a ver, sigo con tu ejemplo. Sí. El arquitecto necesita un cliente, ¿no? Pero de pronto el músico necesita apenas una pequeña decisión de política cultural de un medio como para que eso se haga realidad. Bueno, el arquitecto necesita un cliente, pero puede tener una idea y sin tener un cliente y querer llevarla a cabo, Sí, a pesar de todos a los pesar, pesares. sí, sí. Bueno, pasa lo mismo. Sí. Con la composición igual, si se me ocurre algo, si alguien me pide una composición, que ha sucedido muchísimas veces, yo encantadísimo lo hago y ya pensando en quién lo va a tocar y las posibilidades que tiene. Todo eso. Claro, o sea que Pero vos- si de repente se me ocurre que tengo muchas ganas de componer una música, como lo que estoy haciendo hoy en día, una sinfonieta, que nadie me la encargó. Claro. Pero me encontré con que no tenía proyectos y dije, bueno, esto es lo que quiero y lo voy a hacer. Claro, entonces vos decís que es una especie de capricho, pero Capricho o necesidad. sí, pero es el rol del artista, tener esas necesidades Claro. o esos caprichos. Claro. Bueno, el capricho generado por la necesidad Claro. de producir. Claro. Te invito a hacer una primera pausa y seguir a la Dale, vuelta. ¿cómo no? Con el músico y compositor León Viriotti seguimos en la habitación china. León, te quería preguntar acerca de la vida cotidiana del compositor. Durante muchísimos años vos compusiste e hiciste otras cosas. Sí. Ahora lo que más haces es componer. Bueno, desde que me jubilé, y no hace poco, hace ya 12 años, cada vez me dediqué menos a la ejecución. Claro. Y seguí en el mismo ritmo que seguí toda mi vida con la composición, ahora más que nunca. Entonces, actualmente estoy dedicado exclusivamente a la composición, salvo alguna excepción. ¿Y qué haces? ¿Cumplís un horario? ¿Tenés un No. lugar de trabajo diferente a tu Tengo casa? dos lugares de trabajo, Ajá. uno en mi casa y el estudio que he tenido toda mi vida en el centro. Y especialmente en el estudio tengo instrumentos, partituras, libros y en fin, todo lo que Claro, corresponde. claro. Pero
No es exclusivamente un lugar de trabajo, mi lugar de trabajo. ¿Trabajás en tu casa también? Trabajo en mi casa y muchas veces en los bares. Me gusta mucho, especialmente cuando no hay radio y televisión prendida. Claro, claro. Los ruidos de las conversaciones y todo eso no me molesta para nada. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Cuando empieza a haber un ritmo? Cuando empieza a haber algo? Yo qué sé, componer música con fondo musical es... Me imagino, sí. Claro. Es un poco difícil. Bueno, pero quién sabe, hay escritores que necesitan... Florencio Sánchez parece que necesitaba gente hablando todo el tiempo. Pero que hablen no me importa. Claro. Bueno, pero él trabajaba con palabras. Sí, sí. Bueno. Bien, y digamos, me imagino que algunas veces, creo que lo dijiste en el bloque pasado, te contratan o te llaman o te hacen un encargo. Sí. ¿Cómo es? ¿Cuánto has compuesto porque tuviste ganas y cuántos encargos? Los encargos fueron la minoría. Sí. Sí, no es tan fácil conseguir un encargo desde Montevideo. Claro. Desde Montevideo. Porque estamos hablando de que en general no se originan en Uruguay los encargos. No, en general no, pero yo he tenido 2 o 3. Y los encargos en general los he tenido, no son muchos, pero desde el exterior. ¿Y cómo es? Contame un proceso típico de un encargo. La sinfonía de Requiem. Sinfonía de Requiem por las víctimas del Holocausto. De repente me enteré que hacía 6 meses que me andaban buscando desde Boston para encargarme una obra en memoria de las víctimas del Holocausto. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando de los 90, de los 90 más o menos. Y yo no sabía que me estaban buscando. Hubo un encadenamiento de gente que llamó a otras, al final me llegó a mí, bueno, me puse en contacto y enseguida nos pusimos de acuerdo. ¿Querían algo específico con determinado duración? Querían una obra sinfónico-coral, con una soprano solista. Y bueno, fue lo que ¿Y te ponen una condición de duración, por ejemplo? No, en ese caso no me pusieron ninguna clase de condiciones, nada, lo que yo quisiera. Y así fue. Bien. Compuse una obra para soprano, una sinfonía, ¿verdad? Una larga sinfonía para soprano con coro y orquesta. Claro, bueno, me imagino que si te están buscando específicamente... Y se habrían enterado de mi existencia. Claro, y habrían escuchado y querían algo tuyo, ¿no? Sí. Claramente. Sí. ¿Y los concursos? ¿Te presentaste a concursos de composición? Algunos, no muchos. ¿Nacionales? Nacional, hace muchos años, ya ni me acuerdo en qué año, gané un concurso que llamó el Sodre. Era variado, había varias categorías, sinfónica, de cámara y coral. Y yo gané el primer premio de la categoría sinfónica. Y digamos, tus obras por encargo tienden a ser largas, o por encargo o por concurso. Mis obras en general tienden a ser largas. Sí. No sé, me parece como que tengo fobia de los espacios vacíos. ¿Sí? Algo así. Entonces, cuando escuchaste 433 de Cage, te pasó algo tremendo. ¿Qué pasó? ¿Vos qué edad tenías ahí? Estamos hablando años 50 pero lo debo tener por acá, 52. ¿Qué? 433 de John Cage. No, yo no lo conocía. Claro. No tenía... ¿Cuándo te enteraste? No tenía información de la música contemporánea hasta poco antes de recibir la beca del Torcuato Di Tella. Años 69. 69. Sí. 60. Tenía ideas, olía que había cosas diferentes, pero no tenía medio de informarme. Digo, déjame que diga, para de pronto quienes no conocen, que 433 es una pieza en la que los músicos permanecen quietos y no hacen nada durante 4 minutos y 33 segundos en 3 movimientos. Sí. Bien. Que según me parece era lo que faltaba para llenar un disco. Sí. Faltaban 4 minutos 33 segundos. Bien, fue por eso. Creo. ¿Sí? No estoy muy al tanto de la historia, pero... Bien, sí, yo no sé cuál es, pero yo sé que él hacía, digamos, una defensa de todos los ruidos
aleatorios que ocurrían. Pero, digamos, eso es vanguardia pura y dura. ¿Cómo ves eso vos? Que sos un compositor, digamos, contemporáneo, bien, que te llevas muy bien con las vanguardias. Sí, con la vanguardia me llevé muy bien. Con lo experimental, con lo aleatorio, con la improvisación, con los procedimientos de ejecución no convencionales, desechar los convencionales, hasta que me aburrí. Hasta que me saturó. Pasaron, digamos, unos 10 años. ¿Y eso que fue entre cuando el Ditela, desde Sí, la beca digamos esa hasta unos 10 años después del Ditela. Hasta la fines de los 80, Ajá. casi los 90. Yo en determinado momento me dije, pero no estoy componiendo. Estoy oponiéndome a los viejos tabúes. Entonces, o a los nuevos. Sí, sí, sí. Entonces me di cuenta en un momento que era permitido lo prohibido y prohibido lo permitido. Y yo dije, ¿por qué? Si tengo a mi disposición todo lo que hubo, lo que hay, claro, y ojalá que tenga lo que habrá. Entonces decidí que no me iba a atar absolutamente a ninguna línea ni a ninguna orientación. Bueno, mis colegas de aquellas épocas seguramente me criticaron mucho. Hubo uno que en Belo Horizonte hubo una obra que tuvo muchísimo éxito de público. El público aplaudía y aplaudía y aplaudía. Cuando salimos, este colega, que no voy a mencionar, se escurría, como que no queriendo saludarme. Y cuando finalmente no quedó más remedio, nos encontramos frente a frente, me dio la mano y me dice, te felicito por el éxito. Y yo le dije, me doy cuenta que me estás felicitando por el éxito y no por la obra. Bueno, vos sabés que esta no es música para mí. Bueno, si no es música para ti, porque no había supuestamente abandonado, digamos... Yo lo había abandonado, vos habías él no. abandonado... Y todavía hay quien lo neovanguardia. continúa. Sí. Sí, continúa en esa línea y yo respeto porque estoy absolutamente convencido que todo artista tiene el derecho a expresarse como siente que debe expresarse. Pero vos digamos que estás reivindicando la no limitación. La no limitación. Porque digo, cualquiera que conozca las obras disponibles tuyas encuentra claramente que está todo el proceso que hizo el siglo XX de renovación y de revolución está en tu obra. Indudablemente, yo no reniego de nada, sino que acepto esto y lo otro. Lo uso cuando lo necesito. Si necesito un acorde de do menor, pues pongo el do y el mi bemol y el sol y no hay problema. Y ya está. Claro. Y no me importa. Y si necesito tocar con el arco detrás del puente, claro, como era, por ejemplo, en aquella época, o pasar un vaso por encima de las cuerdas del piano, si me es necesario para la composición, si es necesario para la idea que yo tengo sobre esa composición, pues lo uso. Claro. Es decir, no, para mí está permitido lo permitido y permitido lo prohibido. Está bien, está bueno eso, está clarísimo. Decime, ¿es lo mismo componer una cosa, incluso por encargo, pero con la libertad de que es solo para escuchar, o componer algo para teatro, por ejemplo, que vos has compuesto música para escena, ¿no? Sí. ¿Es diferente? ¿Tenés que estar pensando en generar unos efectos determinados? Yo compuse poca música para teatro. Para Shakespeare, ¿cómo se llama? Hamlet, en la versión de Jaime Yavitz. En ese caso sí me pidieron cosas predeterminadas, concretas, unas canciones, y bueno, compuse lo que me pidieron. En el otro fue, ¿cómo se llamaba este mimo famoso? Pero no sé, un mimo ¿un uruguayo. mimo uruguayo? Sí. Ay, no sé, me Bueno, mataste con eso. Él también fue director y compuso, escribió, dirigió una obra en el Anglo, y en ese caso yo no compuse la obra, la improvisaba.
eras ejecutante ahí. Tocaba el oboe a medida que la obra iba transcurriendo. O sea que ibas observando Sí, lo y que... en cada función era un poco diferente. Claro, claro. Y no creo que haber escrito obras para teatro, a no ser las 2 óperas de cámara que compuse. Bien, de lo cual te invito a que hablemos a la vuelta de la pausa. Dale. Con León Viriotti, músico y compositor, seguimos en la habitación china. Hace poco terminaste de componer una ópera. Es una ópera para una orquesta pequeña, es una ópera de cámara, ¿no? Sí. Y para pocos también personajes. Y habías compuesto otra ópera de cámara. Contame un poco la experiencia de trabajar en eso, porque vos tenés un libreto o cómo funciona el asunto. Tenés una idea musical, vos generás la historia, vos le pedís la historia a alguien, ¿cómo es el asunto? Bueno, los 2 casos son un poco diferentes. A ver. Compuse una ópera de cámara para niños, Ajá. llamada Candombe. La autora del texto es Judith Bacco, una escritora de muy buen nivel. Y la llamé por teléfono diciéndole que había un concurso en Polonia de ópera para niños. Y entonces le dije, ¿qué se te ocurre? Inmediatamente me dio 2 o 3 opciones. Una de ellas fue la de un negrito que es empleado de una panadería y que su sueño es ser escobero de una comparsa durante el carnaval. Me pareció excelente la idea. Ella hizo el texto, yo compuse la música, la mandamos y yo le dije, mira, o les resulta extremadamente exótico y se entusiasman, o les parece una cosa completamente incomprensible y la rechazan. El segundo caso fue lo que pasó. He estado 20 años guardada en el cajón y hasta ahora nunca se... O sea que fue en los 90, digamos. Sí, por ahí, sí. No me acuerdo exactamente las fechas, pero sí, fácil, 20 años atrás. En el caso siguiente, tiene una historia. Se trata de el cuento Rashomon. Cuando vi la película de Akira Kurosawa, creo que por el año 55, me parece, bueno, como a todo el mundo, me llenó de entusiasmo. Y creo que la vi 2 o 3 veces en aquella época. Y ya en ese momento se me había ocurrido la idea de componer una ópera. Ni pensaba si era de cámara o grande o nada. Componer una ópera sobre ese tema. Y anduve buscando libretistas. Un día, Alma Quiricos, sí, era una formidable ensayista. Le sugerí la idea de componer el texto. Hizo un texto extraordinario, pero era un tratado filosófico que la verdad no me daba para componer música, realmente. Claro, porque vos yo necesitabas... admiré el trabajo de ella, Claro. ¿verdad? Como trabajo, pero no me servía. Mucho más adelante, hablando con Enrique Guarnero, le conté del asunto, le gustó muchísimo. Y él pensó en trasladarlo a los años 20 de Montevideo. Y ya había hecho algunos apuntes, algunos esbozos, cuando sucedió el accidente que lo mató. Y ahí quedó durante mucho tiempo. Hasta que conocí a Sandra Macera, me gustó muchísimo las obras que dirigía y las obras que ella misma escribía. Y bueno, y le sugerí la idea
le encantó, escribió un texto. Claro, escribió un texto de teatro, como es normal y con toda la extensión que tiene una obra de teatro. Solo que si yo le hubiera puesto música a ese texto primitivo, habría sido una ópera de más de 5 horas. Claro, porque en realidad... Porque la música extiende. Claro. Extiende. Es decir, los libretos de ópera en realidad son muchísimo más breves que una pieza obra de teatro. Así que hizo varias versiones. Creo que la cuarta versión fue la que me conformó. La primera tenía algo así como cerca de 50 páginas, la última tenía 17, y de esas 17 yo compuse 450 páginas de partitura. Claro. Y entonces vos partís de lo que tenés, de las líneas, del argumento y de lo que dicen los personajes. Lo que tiene que ver con la inspiración, yo no me lo puedo explicar. Claro. No lo puedo explicar en palabras. Tengo el sentimiento. Si bien cuando a Stravinsky le preguntaron ¿qué es la inspiración? Él dijo, la inspiración viene con el trabajo. Y es verdad. Yo me pongo frente al papel en blanco y de repente no puedo salir. O cuando ya salí, al día siguiente lo veo y tengo algo que corregir. Y esa pequeña corrección que hago me genera el impulso de seguir adelante. Claro. ¿Cómo explicarlo? No lo sé. No lo sé. Cuento rápidamente el argumento del cuento Sí. en el que se basa la película de Kurosawa. Es un cuento de Ryunosuke Akutagawa, un japonés, Sí. que cuenta un crimen y la investigación de un crimen, y todos los investigados se declaran culpables. Exacto. Incluso el muerto, que es convocado por una medium. Por una ¿no? medium. Digamos, Entonces eso es un como tratado sobre la verdad. Exacto. Como consecuencia, la suma de las verdades no es la verdad. Claro. Aunque sean muy sinceras. Sí, son todos muy sinceros. Todos son muy parecen sinceros. ser- Todos se acusan a sí mismos, no pueden dejar de ser sinceros. Claro, claro. O por lo menos tienen alguna motivación extraña que uno no deja, no puede saber cuál es. ¿Por qué te parece que ha habido tan pocas óperas uruguayas? Porque se compusieron, que se sepa, seguramente menos de 10. Y yo pregunto lo Y mismo. se estrenaron 5, creo, Sí. en los 200 años. Sí. ¿no? Y yo pregunto lo mismo, ¿por qué será? ¿Será por falta de oportunidades para ponerla en escena? Claro. Porque una ópera de cámara como la que yo acabo de terminar, que tiene 9 cantantes y 11 instrumentos, que no requiere escenografía demasiado costosa, ni mucho menos. Hace ya 3 años que estoy luchando. Y es muy difícil es difícil de que, digamos, los organismos especializados Sí. no Hay que un, la acepten, hay un- sino que la hay hagan. un compromiso del SODRE, es decir, va a haber por el Núcleo Música Nueva, vamos a hacer una versión de concierto en octubre. Y una versión en la que de alguna manera el SODRE va a participar junto con el Núcleo, con el compromiso de estrenarla el próximo año. Bueno, bien, eso es una buena noticia. ¿Y no te han dicho que como es un asunto de un japonés, está lejos de nosotros? No, hasta ahora nadie me lo No, dijo. No, No. no, porque es un recurso frecuente decir, pero eso es un... Pero es que, yo qué sé, que muchos saben que es un asunto japonés. Claro, claro. Sí, está bien, creo que no. Bueno, si les decís, esto se llama Rashomon, sí. Pero si fuera, ¿cuál es el problema, no? Pero te digo porque de pronto aceptarían, sí, una cosa como la que... Como había pensado Guarnero. Claro. Ponerla Sí. en Montevideo. Sí, ahí está. En Montevideo en 1920. Claro, y bueno, y de pronto sabía que iba a ser más aceptada, por lo menos en aquel momento. Sí. ¿Hay una música uruguaya? Es decir, a ver, yo voy a nombrar a 3 compositores así al azar. Tosar, Lockhart, Viriotti. ¿Podrían haber nacido en cualquier otro país y haber hecho lo mismo? No. ¿O hay algo de uruguayo que aparece? Creo que no hay... La dificultad es esta. Donde hay
matiz que se puede distinguir. Esto es una música francesa, esto es una música inglesa, esto es una música norteamericana. Hablo de la música sinfónica y de cámara. Es porque unos compositores se conocen a los otros. Todo el mundo conoce todo lo que hacen todos. Claro. ¿Por qué? Porque tienen ediciones, porque tienen grabaciones, porque tienen conciertos, porque sus obras son presentadas una y otra vez, porque las editoriales las publican y las venden. En Uruguay no tenemos nada de eso. Nada. Este año, en la Orquesta del Sodre, no pusieron una sola obra de compositor nacional, ni vivo ni muerto. ¿Y no te parece que eso es una responsabilidad? Yo se lo he dicho al director artístico y él lo reconoció. Dice que él reconoció que es una falta y que la va a solucionar el próximo año. Porque da la impresión de que además hace muchos años había concursos, por ejemplo. Bueno, yo gané un concurso. Por ejemplo. Sí. Y pero, eso es algo que... Pero pasaron 11 años antes de estrenar la obra que había ganado el concurso. Por parte también de la orquesta. Sodre. Sí. Claro. Bueno, hay un problema ahí, porque no es tan complicado, porque no son miles de compositores. Claro. Me da la impresión. Sí, ¿no? es el miedo a que el público no venga, no sea estimulado frente a obras desconocidas. Claro. Que no sean es las conservadurismo. clásicas. En definitiva, es Sí. una actitud conservadora de temor. Sí. Y, De recaudación. ¿Sí? ¿Te parece? Y sí. Pero no se financia de esa manera el Sodre, porque las entradas son realmente muy baratas y no creo que Pero están haciendo toda clase de espectáculos de para que toda vaya índole. mucha gente. Sí. Ah, vos decís de los que vienen ahora a la nueva sala, sí. Sí, claro. Sí, hay como una avidez porque vaya mucha gente, pero eso es peligrosísimo porque la gente nunca va a conocer nada nuevo. Entonces va a ser cada vez su gusto se va a ir. Y es así, es lo que ha pasado la vida entera en el Sodre. Bueno, eso tendríamos que hacer algo para cambiarlo. No sé si podremos. Yo no puedo. No, vos tenés Ni que tengo edad para eso tampoco. tenés que seguir componiendo. Yo ¿no? tengo que componer. Claro. Mi actividad es esa y cuando termino de componer ya terminé. Claro. Ya Sí, no puedo bueno. no puedo andar corriendo detrás de jerarcas que decidan estrenar mis obras. Claro. Si lo hacen bien y si no, yo hago lo mío. Sí, está bien. Bueno, claro. Pero deberías correr. Ya corrí, ahora ya no. Tengo 83 años, no puedo andar corriendo. Ahora es hora de estar sentado, tranquilo, pasivo. Bien, no, pero nunca vas a estar pasivo porque siempre compones, Y sí. seguís haciendo. Y bueno, Hace es 3 eso. años terminaste la Sinfonía 12. Antes de entrar al estudio me decías que ya estás pensando en una ópera nueva. Y Sí. bueno, estás todo el tiempo. Y bueno, eso sí. Claro. Bueno, por suerte. León, te agradezco muchísimo que hayas venido a la habitación. Bueno, china. muy encantado quedé con Buenísimo. con todas tus preguntas. Gracias. Gracias. Nosotros nos encontramos en otra habitación china.